El libro de Elamán, un relato de los nefitas, sus guerras, contiendas y disensiones. También las profecías de muchos santos profetas antes de la venida de Cristo, según los anales de Elamán, que era hijo de Elamán, y también según los anales de sus hijos, hasta la venida de Cristo. Además, se convierten muchos lamanitas, un relato de la conversión de estos, un relato de la rectitud de los lamanitas y de las iniquidades y las abominaciones de los nefitas, según los anales de Elamán y de sus hijos, hasta la venida de Cristo, relato que se llama el libro de Elamán. Capítulo 1. Paorán hijo llega a ser el juez superior, y es asesinado por Kishkumen. Pacumeni ocupa el asiento judicial. Coriantumr dirige los ejércitos lamanitas, se apodera de Zarahemla y mata a Pacumeni. Moronía derrota a los lamanitas y se vuelve a apoderar de Zarahemla. Coriantumr es muerto. Y he aquí, aconteció que al principiar el año 40 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, empezó a surgir una grave dificultad entre el pueblo nefita, porque he aquí, Paorán había muerto, y había seguido el camino de toda la tierra. Por tanto, comenzó a haber una grave contención concerniente a cuál de los hermanos, que eran hijos de Paorán, iba a ocupar el asiento judicial. Y estos son los nombres de los que se disputaban el asiento judicial, quienes también causaron la contención entre el pueblo: Paorán, Paanki y Pacumeni. Ahora bien, estos no eran todos los hijos de Paorán, porque tenía muchos, sino que eran los que se disputaban el asiento judicial. Por tanto, ocasionaron 3 divisiones entre el pueblo. Sucedió, sin embargo, que la voz del pueblo eligió a Paorán para ser juez superior y gobernador del pueblo de Nefi. Y sucedió que cuando Pacumeni vio que no podía obtener el asiento judicial, se unió a la voz del pueblo. Pero he aquí, Paanki y aquellos del pueblo que querían que él los gobernara, se enojaron en extremo. Por tanto, estaba a punto de incitarlos a que se sublevaran contra sus hermanos. Y aconteció que cuando estaba para hacer esto, he aquí lo apresaron y lo juzgaron según la voz del pueblo, y fue condenado a muerte, porque se había rebelado y había intentado destruir la libertad del pueblo. Mas cuando aquellos que querían que él fuese su gobernador vieron que había sido condenado a muerte, se enojaron, y he aquí enviaron a un tal Kishkumen al asiento judicial de Paorán, el cual asesinó a Paorán mientras ocupaba el asiento judicial. Y los siervos de Paorán lo persiguieron, pero he aquí fue tan rápida la fuga de Kishkumen que nadie pudo alcanzarlo. Y volvió a aquellos que lo habían enviado, y todos hicieron convenio, jurando por su eterno Hacedor, que no dirían a nadie que Kishkumen había asesinado a Paorán. Por lo tanto, Kishkumen no fue reconocido entre el pueblo de Nefi, porque se hallaba disfrazado en la ocasión en que asesinó a Paorán. Y Kishkumen y los de su banda, que habían hecho convenio con él, se mezclaron entre el pueblo de tal manera que no pudieron descubrirlos a todos, pero a cuantos hallaron, los condenaron a muerte. Y he aquí, de acuerdo con la voz del pueblo, nombraron a Pacumeni para que fuera juez superior y gobernador del pueblo, para regir en lugar de su hermano Paorán, y fue según su derecho. Y todo esto ocurrió en el año 40 del gobierno de los jueces, y llegó a su fin. Y acaeció que en el año 41 del gobierno de los jueces, los lamanitas juntaron un ejército innumerable, y lo armaron con espadas, y con cimitarras, y con arcos, y flechas, y cascos, y con petos, y con toda especie de escudos de varias clases. Y llegaron otra vez para trabar la batalla con los nefitas. Y los guiaba un hombre que se llamaba Coriantumr, y era descendiente de Zarahemla, y era un disidente de entre los nefitas, y un hombre fuerte y de grande estatura. Por lo que el rey de los lamanitas, cuyo nombre era Tubalot, hijo de Amorón, suponiendo que Coriantumr, por ser tan poderoso, podría hacer frente a los nefitas con su fuerza y gran sabiduría,
al grado de que con mandarlo sometería a los nefitas, incitó por tanto a los lamanitas a la ira, y reunió a sus ejércitos, y les nombró a Coriantumr para que fuera su caudillo, y les mandó que emprendieran la marcha hacia la tierra de Zaraemla para luchar contra los nefitas. Y sucedió que por razón de tanta contención y tanta dificultad en el gobierno, no habían conservado guardias suficientes en la tierra de Zaraemla, porque no se habían supuesto que los lamanitas se atreverían a invadir el centro de sus tierras para atacar la gran ciudad de Zaraemla. Pero sucedió que Coriantumr marchó al frente de su numerosa hueste y cayó sobre los habitantes de la ciudad, y su marcha fue tan sumamente rápida que no hubo tiempo para que los nefitas reunieran sus ejércitos. Por lo tanto, Coriantumr mató a los guardias que estaban a la entrada de la ciudad, y con todo su ejército entró en ella, y mataron a cuantos los resistían, a tal grado que tomaron toda la ciudad. Y sucedió que Pacumeni, que era el juez superior, huyó delante de Coriantumr hasta los muros de la ciudad. Y aconteció que Coriantumr lo hirió contra la muralla de tal modo que murió, y así llegaron a su fin los días de Pacumeni. Y ahora bien, cuando Coriantumr vio que tenía en su poder la ciudad de Zaraemla, y vio que los nefitas habían huido delante de ellos, y que los habían matado, y que los habían encerrado en prisiones, y que él se había apoderado de la plaza más fuerte de toda esa tierra, cobró ánimo su corazón, al grado de que se dispuso a avanzar contra toda la tierra. Así que no se detuvo en la tierra de Zaraemla, sino que emprendió la marcha con un ejército grande hacia la ciudad de Abundancia, pues tenía la determinación de avanzar y abrirse paso con la espada, para apoderarse de las partes de la tierra hacia el norte. Y creyendo que las fuerzas principales de los nefitas se encontraban en el centro de la tierra, marchó adelante sin darles tiempo para reunirse, sino en pequeños grupos, y de esta manera se lanzaban sobre ellos, y los hacían caer a tierra. Pero he aquí que esta marcha de Coriantumr por el centro de sus tierras dio a Moronía una gran ventaja, a pesar de la magnitud del número de nefitas que habían perecido. Pues he aquí, Moronía no había supuesto que los lamanitas se atreverían a invadir el centro de la tierra, sino que asaltarían las ciudades fronterizas, como lo habían hecho hasta entonces. Por tanto, Moronía había hecho que sus ejércitos fuertes protegieran aquellas partes cerca de las fronteras. Mas he aquí, los lamanitas no se habían atemorizado como él quería, sino que habían entrado en el centro de la tierra, y se habían apoderado de la capital, que era la ciudad de Zaraemla, y marchaban por las partes principales de la tierra, matando al pueblo con gran mortandad, tanto hombres como mujeres y niños, apoderándose de muchas ciudades y de muchas plazas fuertes. Pero cuando Moronía se dio cuenta de esto, envió inmediatamente a Lehi con un ejército, para que los atajara antes que llegaran a la tierra de Abundancia. Y así lo hizo, y los atajó antes que llegaran a la tierra de Abundancia, y les dio la batalla, de modo que empezaron a retroceder hacia la tierra de Zaraemla. Y sucedió que Moronía los atajó en su retirada, y los combatió, de modo que se tornó en una batalla muy sangrienta. Sí, perecieron muchos, y entre el número de los que murieron también fue hallado Coriantumr. Y he aquí los lamanitas no podían retroceder, ni por el norte ni por el sur, ni por el este, ni por el oeste, porque los nefitas los tenían rodeados por todas partes. Y así Coriantumr había precipitado a los lamanitas en medio de los nefitas, a tal grado que estaban en su poder, y él mismo pereció, y los lamanitas se rindieron en manos de los nefitas. Y ocurrió que Moronía se apoderó nuevamente de la ciudad de Zaraemla, e hizo que los prisioneros lamanitas abandonaran el país en paz. Y así concluyó el año 41 del gobierno de los jueces.